Buenos días, amigos de República Dominicana. Mi nombre es Juan Luis Bermúdez, soy el director técnico de la empresa Veritech Geomatic en España. Somos una empresa dedicada a la elaboración de cartografía, a la captura de datos espaciales, tanto sobre sensores aéreos como sensores terrestres, tratamiento de datos LIDAR bueno, en general tratamiento y captura de datos espaciales. Quiero darle las gracias muy especialmente a la Asociación Dominicana de Agrimensores por haberme invitado a este congreso internacional y darles a todos un afectuoso saludo. Presentarles la ponencia Cartografía Básica Territorial y Urbana con la idea de cartografía interoperables. Evidentemente, tratar de presentar en 20 minutos dos cartografías como son la base topográfica urbana y la base topográfica armonizada, que son los dos tipos de cartografía interoperables que se están implantando ahora mismo en España, resulta totalmente imposible. Entonces lo que voy a mostrarles un poco el recorrido que se ha hecho y cuáles han sido los procesos necesarios para llegar a implantar este tipo de cartografía en España. Bueno, de primeras lo que sí me gustaría comentar es que el enfoque de esta ponencia no se va a hacer solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista jurídico. No sé tanto qué es una cartografía en base topográfica urbana o cuál es el formato de la base topográfica armonizada, sino cómo se ha llegado a ella y qué requisitos y qué pasos son los que hay que dar, porque esto no hubiera sido posible sin una base jurídica adecuada. Y bueno, primero que habría que decir es qué es la interoperabilidad, ¿no? ¿Qué es la interoperabilidad de los datos? La interoperabilidad es una palabreja como tantas esas palabras que importamos del inglés, que viene, es una traducción de interoperability, y como dice aquí, pues sería la capacidad que tienen dos productos o programas de ser usados juntos, ¿no? O combinados. Bueno, realmente la palabra interoperabilidad no está recogida, al menos no está recogida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, aquí en España sí que disponemos de diversas leyes que regulan la interoperabilidad y se refieren a ella como interoperabilidad. De hecho, tenemos un Real Decreto, el 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Bueno, es un ámbito comúnmente utilizado en el lenguaje informático. Dice: interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que dan soporte de compartir datos, posibilidad de intercambio. Bueno, hay muchas definiciones, pero de todas, y es la que más me gusta, es esta que he marcado aquí abajo, que dice que la interoperabilidad es la capacidad que tiene un producto o sistema cuyas interfaces son totalmente conocidas para funcionar con otros productos o sistemas existentes o futuros, y eso sin restricción del acceso o de implementación. Y aquí es donde estamos viendo ya una de las bases de las cartografías interoperables, de la interoperabilidad, y esta definición es la que más me gusta a mí porque introduce este concepto de que las interfaces deben ser totalmente conocidas. Es decir, no podemos ocultar datos, no podemos mantener datos nuestros, tienen que ser datos totalmente abiertos, formatos conocidos, sistemas abiertos. Si no, no existe una interoperabilidad real, ¿vale? Sin limitar la restricción de acceso o implementación sobre estos datos. Esta definición, por supuesto, no es mía, esta definición es de un grupo de trabajo que hay en Francia, que es el auful.org, es el grupo de trabajo sobre interoperabilidad de los datos, y ellos también han definido tres categorías de operar unos datos con otros, es decir, la capacidad que unos datos tienen de operar con otro. Y hay tres niveles de operatividad de los productos, de operabilidad de los productos. El primer grado, digamos que es el formato compatible. Cuando decimos un formato es compatible con otro,
cuando en realidad ninguno de los formatos son conocidos, cuando probablemente no pueden trabajar juntos, pero sí se puede transformar de un sistema a otro con una cierta facilidad. El estándar de facto es un poco lo que se ha visto que ha sucedido con los formatos SHP de Argis, ¿no? Un estándar de facto es cuando un productor dominante en el mercado consigue estandarizar tanto su producto o extender tanto su formato que consigue que los demás no tengan más remedio que aceptarlo como estándar y adaptarse a él. Realmente no estamos hablando de un sistema abierto, de un producto abierto, de un software abierto, pero se ha convertido en estándar de facto y en algunos casos pues no le queda más remedio al productor o de hecho está interesado en liberar ese código o hacer ese formato abierto. Por último, la interoperabilidad de los datos, que es a lo que queremos llegar. La interoperabilidad de los datos se basa en la presencia de un estándar abierto sin dominados ni dominantes. Y para mí un ejemplo de este estándar de interoperabilidad o de este formato interoperable es el formato RINEX, ¿no? Es un formato abierto, conocido por todos, y no es un formato que la casa Lake o la casa Trimble haya liberado para que los demás lo adapten. Es un formato que es ajeno a todas las casas, ¿no? Es un ejemplo claro de interoperabilidad. Bueno, ya estamos un poco en situación, lo que es la interoperabilidad, cómo se define y podemos ver lo que está sucediendo hasta ahora. Hablando ya más en lo que es nuestro ámbito de actuación, que es la información geográfica, que aquí se ha dado últimamente en denominar información espacial, puesto que no solo nos referimos a la geografía, sino que también entran otras muchas variables, ¿no? Como la situación de los elementos, la georreferencia de los elementos, no solo sobre la superficie terrestre, sino también puede ser sobre el espacio, sobre el cielo, sobre cualquier otro sistema de referencia o sobre en otro cualquier punto del planeta, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido los modelos de captura de información espacial hasta ahora? Pues cuando una nación se enfrenta al reto de producir la cartografía para todo el territorio nacional, no tiene más remedio que para poder afrontar un proyecto de estas características, dividir su territorio en fragmentos más pequeños. Estos fragmentos o esta labor se ha convertido en muy diferentes formas. Por un lado, dependiendo del objeto final de esa cartografía, ¿no? Las confederaciones hidrográficas o el catastro, por ejemplo, son dos ejemplos claros de una fragmentación por regiones. Se puede ver aquí un ejemplo de la cuenca hidrográfica del Tajo, desde su nacimiento en España hasta la salida al Océano Atlántico por Portugal. Bueno, en realidad la Confederación Hidrográfica del Tajo no tiene mayor interés en saber lo que sucede más allá de su cuenca. Su interés está en saber qué es lo que sucede en su cuenca hidrográfica. En España, por ejemplo, la producción de la cartografía a escala 1.50.000 y 1.25.000 se ha producido por hojas limitadas por meridianos y paralelos, empezando por aquellas zonas, dando prioridad a aquellas zonas que más movimiento tenían o más relevancia tenían, hojas que limitan exactamente, estos meridianos y paralelos limitan exactamente las hojas, donde termina una hoja, empieza la siguiente, no hay ninguna zona de recubrimiento. Sin embargo, abajo podemos ver un ejemplo de la escala 100.000 francesa, donde se ha usado una producción por hojas. Existen unas hojas que en algunos casos limitan una con otra exactamente, como podemos ver aquí el ejemplo 1.61 con la 1.62, limita exactamente y donde termina una empieza la otra, y algunas zonas, como se puede ver aquí, en la 1.56 con la 1.57, donde hay zonas en común y hay núcleos que pueden aparecer indistintamente en una hoja como en otra. En cualquiera de los dos casos, este sistema de producción por hojas se ha demostrado que presenta muchas pegas. ¿Por qué? Pues porque la producción por hojas trata todos los territorios o todas las zonas por igual. En el caso concreto, por ejemplo, de España,
la primera hoja del MTN 50, del Mapa Topográfico Nacional de España, escala 1/50.000, se empezó en 1871. Y la última hoja de esta serie, digamos, serie en papel del MTN 50, se terminó en 1960. Es decir, se habían pasado 90 años, por pura lógica, la primera hoja que se hizo debía estar obsoleta cuando se terminó la última. Entonces, la producción por hojas, y de hecho hubo hojas que ya tenían una segunda serie o una tercera serie cuando había zonas de España que todavía no disponían de su mapa MTN 50. Con la serie MTN 25, el mapa topográfico nacional a escala 25.000 en España, sucedió una cosa muy parecida. Es verdad que el tiempo no fueron 90 años, pero si la primera hoja se publicó en el año 2000 aproximadamente, año 1999, y la última se ha hecho en el año 2010, pues han pasado 10 años. Entonces, la producción por hojas ha quedado claramente en entredicho. ¿Por qué? Porque ¿necesitan todos los temas la misma actualización? No. Y he puesto un no muy grande porque evidentemente no todos los temas necesitan la misma actualización. No podemos aplicar el mismo criterio o el mismo periodo de actualización para las construcciones que para la orografía, que para la hidrografía. Lógicamente las construcciones evolucionan de una forma mucho más rápida, las construcciones necesitan una actualización mucho más constante que pueda ser la orografía o la hidrografía. ¿Y podemos colaborar entre los diferentes productores de información espacial? Sí, y aquí he puesto un sí mucho más grande, porque es que mucho más importante que actualizar es colaborar. No puede existir una actualización sin una colaboración. Los datos, de ahí viene la idea de la interoperabilidad de los datos. ¿Por qué? Porque un único productor no puede acometer, como hemos visto anteriormente, un único productor no puede acometer la elaboración de una cartografía nacional. Entonces, bueno, no todos los datos necesitan la misma actualización y desde luego es necesario colaborar. Y en esto estamos, en los procesos de colaboración, en la cartografía colaborativa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando alguien nos llama para colaborar, cuando nos solicitan colaboración, cuando pedimos colaboración a otro, es muy normal que obtengamos la respuesta negativa. ¿Por qué? Porque al final, bueno, no queremos que nadie venga a entrar en nuestra cartografía, no queremos que nadie toque lo nuestro, tampoco queremos que nuestros datos, y vemos con cierto recelo eso de colaborar. Eso seguramente sucede allí, y eso pasa aquí, y eso pasa, o debe pasar, yo creo, en todos los sitios. Entonces, aquí es donde ha venido a ayudarnos las normativas europeas, las directrices europeas. Una directiva europea, en este caso la directiva europea ISPIRE. ISPIRE es la Directiva sobre Infraestructura de Datos Espaciales en Europa. Esta directiva ha venido a revolucionar la forma que conocíamos aquí en España de producir y compartir información geográfica referenciada, cartografía o información espacial. ¿No? Como decía que el término de datos de información espacial está puesto tan de moda ahora con las IRES. Bueno, pues de hecho ISPIRE, Infrastructure of Spatial Data in Europe, pues ha revolucionado el modo en que lo vemos. Aquí había puesto un pequeño vídeo para enseñarles un poco, para que vieran qué es lo que aporta ISPIRE. Voy a intentar ponerlo mientras continúo con la presentación. Bueno, directamente de la página de ISPIRE, vemos que aquí se recoge la información, luego veremos un poquito más detalle de esta página, pero sí que me gustaría que vieran. Bueno, sobre todo porque sobre todo porque la normativa directiva, la directiva europea ISPIRE, que nosotros aplicamos a los datos espaciales y que de hecho habla sobre los datos espaciales, pero hace mucho hincapié, de hecho es en el environment, ¿no? En el entorno, en el medio ambiente. Esta directiva es una directiva pensada para cuidar el medio ambiente. Es una directiva
pensada para que los datos sean interoperables entre sí y estos datos se puedan actualizar o se puedan utilizar para cosas como estamos viendo, ¿no? Los datos de calidad del aire, los datos de contaminación, porque en realidad lo que habla, y este vídeo lo explica un poco, es que no hay fronteras. Las fronteras son un elemento político, pero la frontera no es un elemento físico que impidan, como en este caso se está viendo, que la lluvia con unos contaminantes pase de un país a otro. Por tanto, cuando se produce una emergencia o cuando se produce un problema, debemos disponer de cartografías interoperables. Entonces, la idea de INSPIRE es disponer de una cartografía continua a nivel europeo con unos datos en el mismo formato. ¿Vale? Así que INSPIRE regula la forma en la que debemos capturar los datos. INSPIRE regula cómo se capturan los datos. Y bueno, aquí lo pone, ¿no? Cómo está INSPIRE. Ha sido una revolución en nuestro sector. Cuando Europa lanza una directiva europea, esto debe ajustarse o debe transponerse al derecho de cada uno de los países. En este caso, la transposición de la directiva europea INSPIRE al ordenamiento jurídico español es la que denominamos la LISIGE, que es la Ley Española sobre las infraestructuras y servicios de información geográfica, LISIGE. Bueno, es la transposición a nuestro marco jurídico. La LISIGE, INSPIRE entró en vigor en el año 2007 y tiene previsto su implantación desde el 2007 hasta el año 2021. O sea que no estamos hablando de una cosa que se puede implantar ya. La interoperabilidad de los datos no es una cosa que se pueda plantear a 5 o 10 años, es un proceso largo que exige mucho sustento jurídico para fomentar el uso de los datos, definir esos estándares interoperables como hemos visto antes, ¿no? Concreto, INSPIRE primero ha desarrollado un geoportal que lo hemos visto. Ese geoportal es donde se establece el modelo común de datos que permite la interoperabilidad. Este portal vemos que lo que se... Ahora un poco más en profundidad el portal. Vemos que el portal establece un modelo de datos común que permite la interoperabilidad de productos geográficos, datos y servicios espaciales. Porque los datos no son del productor. Los datos que se producen con dinero público deben estar abiertos, permitir la interoperabilidad con otras administraciones, con otros estados, incluso la reutilización por parte de las empresas. Es un punto que parece fundamental y que debe tenerse muy en cuenta. Las directivas europeas, ya he comentado que son de obligado cumplimiento para los países europeos, por tanto, nadie se puede negar a esa interoperabilidad de los datos o a la cesión de esos datos. La LISIGE, bueno, pues la LISIGE, decimos que en español la LISIGE es la transposición europea de la directiva INSPIRE, y la LISIGE se refiere, dice, la LISIGE se aplica a todos los datos geográficos que cumplan las siguientes condiciones. Estén en una zona geográfica, ámbito del territorio nacional, o mar, en zona contigua, en la plataforma continental. O sea, al final la LISIGE se aplica a todo. Se puede ver aquí, es que la LISIGE se aplica a todos los productos geográficos. Su productor y mantenimiento sea competencia de una administración, un sector público, o sea información procedente de una administración o un sector público. Entonces, ¿y a qué obliga la LISIGE? ¿O qué dispone? Pues dispone que los datos geográficos y servicios proporcionados por las distintas administraciones u organismos del sector público integrados en la infraestructura de información geográfica de España estarán disponibles a través del geoportal de la infraestructura de datos espaciales de España, la IDE, cuyo responsable de su mantenimiento es la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Bueno, pues este texto lo que viene a decir es que todos los datos, todos los productos y servicios generados desde una administración pública española, ya sea local, un ayuntamiento, regional, una diputación, una comunidad autónoma, un ministerio o cualquier empresa que a través de esos datos
o esos datos gratuitos generen un nuevo producto, deben estar disponibles. Bueno, es compartir, es compartir. Ya hemos visto lo que, un poquito por encima, lo que es la normativa, la directiva ISPIRE y lo que es su transposición española, la ley SIGE. Y otra directiva que ha sido fundamental para poder empezar con la interoperabilidad de datos real y para poder empezar a elaborar cartografías interoperables en España ha sido la directiva europea, la directiva PSI, la que denominamos la directiva PSI del año 98, es del año 2003, es la directiva 98 del año 2003 y es la directiva sobre reutilización de la información del sector público. Y aquí es donde está la clave. Realmente se llama directiva, en muchos casos nos referimos ya como directiva PSI, ¿no? Public Sector Information, olvidándonos de la fundamental de esto, que es la Reuse of Public Sector Information. Es la directiva europea sobre reutilización de la información del sector público. Tienen su transposición española a la ley, que es una ley en 2003, 2007, 2011, y de hecho la última modificación ha entrado en vigor ahora a primeros de octubre de este año. Es la ley 18 del año 2015, pero han entrado por motivos políticos y por tema de falta de gobierno, ha entrado en vigor ahora. Pero bueno, en realidad la directiva, ¿qué es lo que promueve esta directiva y qué es lo que promueven estas leyes? Lo que promueven es que toda la información del sector público sea reutilizable, que toda la información que genera un organismo público se pueda reutilizar. Entonces ya tenemos los dos conceptos, el concepto compartir, el concepto reutilizar. Digamos que tenemos dos marcos jurídicos, ¿no? Por un lado, un marco inicial, porque la directiva PSI fue anterior a la LISIGE, un marco jurídico que no solo nos permite, sino que nos obliga, marca unos estándares, marca unos procesos y unos procedimientos para compartir, y luego sale otro marco jurídico, otra norma jurídica, que es la LISIGE o la directiva ISPIRE, que nos indica cómo tenemos que compartir esos datos. Bueno, LISIGE o ISPIRE dice que todos los temas que estén incluidos en sus anexos 1, 2 o 3 deben cumplir con la normativa ISPIRE. ¿Y cuáles son los temas que están incluidos dentro de los anexos 1, 2 o 3? Pues todos. Todo es información espacial. Es sorprendente que no se han dejado nada. La normativa ISPIRE es una normativa muy detallada y la LISIGE, que es su transposición en España, también lo es. Y no se han dejado ni un solo tema. Las direcciones, todo el tratamiento de direcciones postales, calles, nombres geográficos, red de transportes, que sí que es verdad que obviamente red de transportes es uno de los temas más clásicos, ¿no?, de cartografía o sistema de coordenadas, pero es que hay otros como parcelas catastrales, lugares protegidos, rasgos geográficos oceánicos, servicios de utilidad pública, distribución de las especies, unidades estadísticas, recursos energéticos, incluso recursos mineros, incluso la salud y la seguridad humanas forman parte del catálogo de datos y están regulados por ISPIRE. Entonces, si entramos en el geoportal, en ISPIRE Geoportal, podemos ver, haciendo el geoportal, los datos del geoportal, podemos ver bien. Ahora vemos aquí el geoportal con los datos. Bueno, en realidad no me voy a extender más
sí les recomiendo que vean la página de Inspire y consulten toda la documentación que hay para que vean el nivel de detalle que se ha alcanzado. Y sigo eh, con, con la transposición a España. ¿Qué se ha hecho en España? Bueno, pues en España, por ejemplo, la plataforma de datos es datos.gov.es y aquí pueden verse productos y servicios generados. Vamos a entrar como todos los como con todos los datos que el gobierno procesa, se han generado iniciativas en España basadas en datos abiertos. Se dispone de un catálogo de datos, se dispone de un listado de aplicaciones, se dispone de, de un portal para la descarga, para la promoción, todo basado en datos que el propio gobierno ha producido. Bueno, de esto sacamos tres ideas fundamentales. Los productos generados con fondos públicos deben ser de libre acceso y distribución para todos los ciudadanos. Y aquí yo ya añadiría y empresas. Hay una riqueza intrínseca en los datos. Esos datos deben poder ser utilizados por la empresa para ser reutilizados y generar de nuevo riqueza. Los productos utilizados con fondos públicos deben ser compatibles entre ellos y reutilizables entre las diferentes administraciones. No puede ser de otra forma. Los productos geográficos realizados con fondos públicos deben servir al desarrollo de nuevos productos. Bueno, ¿por qué todo esto? Bueno, en España el referente en producción cartográfica y de hecho el que tiene las competencias asignadas para la elaboración de las escalas 1.25.000, 1.50.000 y escalas inferiores es el Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué sucede cuando el organismo que está encargado de la producción total de la información geográfica de un país sufre una crisis o un país sufre una crisis o unos recortes como los que estamos sufriendo aquí en España, ¿no? A nivel europeo y a nivel mundial? Lo que sucede es que la producción, como no estaba fragmentada, la producción, como no estaba separada, se paraliza. Y se paraliza hasta que ese organismo público encargado de producción de cartografía recupera su nivel. Aquí vemos que ahora mismo el presupuesto consolidado a 2015 está bueno, se ven entre 30.000 y 40.000 en miles de euros, entre 30 y 40 millones de euros. Estamos ahora mismo prácticamente, pero ya no hablando de cifras absolutas, sino de valores relativos, estamos en valores del año 2004 o 2005. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que la información geográfica en España ha sufrido un parón grandísimo. Todo esto, gracias a ISPAI, gracias al ISIGE, gracias al buen hacer de las administraciones públicas y del IGN y de los diferentes ministerios, se ha podido solucionar y se están acometiendo de forma colaborativa. Existe un proyecto que es el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, el llamado PNOT, que es un plan de ordenación fomentado y organizado por el IGN, ¿no? El Plan Nacional de Ordenación del Territorio, que además ha sido premiado por las Naciones Unidas reconociendo la excelencia de este servicio y un vídeo que pueden ver ustedes en esta dirección. Bueno, el PNOD lo que comprende es 3 proyectos nacionales que por primera vez, o por primera vez en mucho tiempo, porque sí hubo unas iniciativas anteriores, ha conseguido poner de acuerdo a muchos ministerios y a muchos organismos oficiales. Los 3 proyectos que comprende son el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que permite, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Hacienda, que lleva aquí en España el catastro, realizar un vuelo conjunto. Entonces, todos los ministerios, en lugar de producir un vuelo cada uno, todos los ministerios ponen dinero para hacer un vuelo conjunto. Es el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que ahora se completa con el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea LIDAR, que se le incluyen la captura de datos LIDAR, el Plan Nacional de Teledetección, junto con el Sistema de Información sobre Ocupación de Suelo en España, el SIOSE. Toda esta idea se basa en la de que exista un único producto para un único objetivo. Si lo que queremos saber es la ocupación del suelo en España, los cultivos en España, necesitaremos un único producto y no como sucedía antes,
que tanto las confederaciones, las administraciones regionales, el IGN producía unos mapas de cultivo que luego a veces incluso ni siquiera coincidían. En un sitio decía que había un cultivo y en otro mapa diferente decía que había otro. Bueno, voy con mucho retraso a intentar. Este es el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Se hace viene promovido por una directiva europea. Se hace cada 2 años o cada 4 años. Se han hecho PNOA 25 centímetros de píxel y a 50 centímetros de píxel. Y ahora se está tratando de implantar el PNOA 10 en base a la base topográfica urbana con 10 centímetros de píxel. Bueno, ¿y cuáles son los modelos de cartografía interoperables que tenemos en España? Pues se ha conseguido en base a todos estos procesos colaborativos y en base a toda esta idea de armonización de datos y de colaboración y, como he dicho, el marco jurídico fundamental, se ha conseguido el desarrollo de 2 productos que hemos llamado, que han llamado la base topográfica armonizada y la base topográfica urbana. De los 2, el que más desarrollo ha tenido hasta el momento ha sido la base topográfica armonizada, porque es un producto promovido directamente por el IGN. El Instituto Geográfico Nacional en España ve en un momento dado que para poder producir la cantidad y mantener la cantidad de información que tiene a nivel nacional, necesita la colaboración de los gobiernos regionales en la producción de datos, en la captura y el tratamiento de los datos. Entonces, lo que se plantea es que quizás más interesante que el producir directamente la cartografía sería el colaborar económicamente o coproducir una cartografía a una escala mayor, a una escala 1.5000 o 1.10.000, que estaban ya produciendo las comunidades autónomas, y transformar mediante procesos de generalización automática esa cartografía a la escala 25.000 y a la escala 50.000. De esa forma no habría un único productor, sino que habría pues un productor por cada comunidad autónoma, habría 17 productores o un productor por cada provincia, o habría, de forma que se fragmenta la producción. Lo que decíamos, en caso de un recorte presupuestario o un incidente, no se para, se podría paralizar una zona, se podría paralizar, pero entonces en este caso lo que hace el Instituto Geográfico Nacional es promover esa base topográfica armonizada. La base topográfica armonizada lo que necesita es que no haya 17 productores y 17 modelos de datos diferentes. Necesita que haya 17 productores con un único modelo de datos que le permita de forma rápida y de forma semiautomática, dice, generar su mapa a escala 1.25.000. ¿Vale? Para eso es necesario que los datos sean interoperables en un único formato. Y luego tendríamos la base topográfica urbana. La base topográfica urbana, la llamada BTU, se ha reservado para las escalas 1.2000, 1.1000 o 1.500. Y básicamente es el mismo concepto de cartografía para su explotación en un sistema de información geográfica que tiene la base topográfica armonizada, pero con algunos matices y con algunas mejoras respecto a la BTA o base topográfica armonizada. Bueno, ambos productos, pero especialmente la BTA, cuenta con una información súper detallada. Se le ha dedicado mucho tiempo a entrar en todos los pormenores y la definición del modelo. Cómo capturarlo, dónde se captura, cómo se trata, de cada fenómeno, qué atributos tiene, y todo esto está representado en más de 500 páginas de documentación que conforman el diccionario de fenómenos y las especificaciones de la base topográfica armonizada a escala 1.5000, recordando que también se aplica a la escala 1.10.000. Bueno, aquí he puesto un fenómeno llamado carretera. Para un fenómeno, en la BTA disponemos de una definición, pues una carretera es una vía revestida, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles, constituida por una o varias calzadas. ¿Cómo va a ser su geometría? Y en este caso dice que una carretera tiene que ser siempre o una línea o un polígono, ¿vale? No puede haber una carretera tipo punto, lo cual parece bastante obvio. Pero tienen que ser líneas o polígonos. La BTA solo recoge 3 tipos de primitivas. Primitiva línea, polígono o punto. Los textos se consideran como un atributo, ¿vale? Los textos son un atributo. En realidad es una cartografía, la clásica cartografía para su
su explotación en un sistema de información geográfica y este sería el modelo de datos. Bueno, ¿qué atributos tiene el fenómeno carretera? 0027, fenómeno carretera. ¿Qué atributos tiene? Pues tiene un componente 1D que sería que podría tomar cualquiera de estos valores. Borde, borde coincidente, borde virtual, borde oculto, borde case, eje, eje oculto, eje de conexión. Bueno, el componente 1D puede tomar cualquiera de esos valores. Y cuando sea, por ejemplo, el caso tipo borde, en el campo de la base de datos vendrá BOR. No vendrá B, no vendrá borde, no vendrá BRD, vendrá BOR. Eso es la armonización de los datos. Esto es lo que va a permitir compartir rápidamente esa información. ¿Qué otros atributos tiene esta geometría? El component 2D, pues sería el tipo, si es oculto, si es caso. Entrar en la definición del modelo sería mucho más complejo y mucho más extenso de lo que... Pero bueno, lo que quiero mostrarles es un poco la idea de esta. La situación, la cantidad de información que para un fenómeno tipo carretera se está recogiendo. Y la información final de este fenómeno no está limitada a esto. Luego cada entidad y cada organismo puede añadir todos los atributos a esta geometría que quiera. Pero eso sí, cuando se comparta la información de una administración a otra, solo van a pasar los atributos que están definidos en el modelo de datos. Los demás atributos se perderán porque no son interesantes para el IGN ni para el resto de comunidades autónomas o para el resto de productores. No los pierde el que los ha creado. Bueno, el Estado en uso, en construcción, abandonado, sin clasificar, la titularidad, si es del Estado, la Diputación, quién tiene competencias, bueno, tramo, troncal, enlace, idioma, nombre y un código. Además de estos atributos que puede tener el fenómeno, se recoge una serie de fenómenos hijo, que llaman unos fenómenos padre, y los fenómenos hijo es para un fenómeno inicial pues varios tipos de subfenómenos, que son pues una carretera puede ser de calzada única o de calzada doble. Estos llamados fenómenos hijos son los que de verdad se representan. Ya digo que es un poco, el modelo sería un poco extenso de explicar. Aquí explica cómo se clasifica el método de obtención, cómo se deben rellenar cada uno de los atributos. La titularidad se clasifica el tramo de carretera según el organismo que ostente. De esta forma, se recomienda capturar los tramos en desuso como esplanadas, ya sean pavimentadas o no. De hecho, los controles de calidad, que en el modelo de BTA son unos controles de calidad muy exhaustivos, tanto a nivel semántico, a nivel geométrico, propios de una cartografía, como he dicho, para su explotación de un sistema de información geográfica. Habla de la exactitud posicional, de su consistencia lógica y muestra cómo se debe capturar por el eje, cómo se debe capturar los bordes en caso de una vía de dos sentidos y cómo se haría en el caso de una vía de un único sentido. Hasta este nivel de detalle lo que permite es que cuando dos vías de comunicación realizadas por diferentes productores se entronquen, no va a haber los problemas de si lo hemos capturado por el límite del asfalto, por el límite de la pintura, por el límite del talud. Ya está contemplado esto en el modelo de BTA. Bueno, varios ejemplos. Aquí entra lo que decíamos antes, si una línea es borde, si es eje, si es borde oculto. Bueno, se ve representado aquí un borde oculto, un borde coincidente, un borde virtual. Ya sería de ver un poquito más en profundidad este modelo. Un esquema extraído del modelo de la base topográfica armonizada de todos los casos diferentes que se pueden dar, de bordes, ocultos, esquemas. Bueno, y un ejemplo de una hoja de base topográfica armonizada que hemos producido nosotros para el gobierno de Extremadura. Este es el aspecto que tiene. Se puede ver que quizá no es el aspecto que esperamos de una hoja de cartografía convencional, sino que es un aspecto diferente, ¿no? Es más propio de un GIS. Sí estamos produciendo cartografía por temáticas, sí estamos produciendo cartografía por capas, pero en este caso las capas están limitadas por hojas. Aunque producimos información por capas, se contrata, nosotros trabajamos directamente para la administración, se contrata por hojas. Bueno, aquí se ve un detalle de esta cartografía con sus curvas de nivel. Veis que aparecen textos, pero que los textos que aparecen son como atributos del elemento. Y
Bueno, pues una selección de cultivos herbáceos próximos al río Zaos con un buffer de 100 metros. Bueno, pues un ejemplo de lo que se podría hacer con esa cartografía. Si se fijan, aquí pueden ver sobre un elemento, hemos hecho una consulta en SQL, pero aquí en el lado derecho se puede ver por un elemento el ID tipo, el ID fenómeno, corriente natural, la hoja en la que están, el nivel, bueno, el nombre, todos los atributos que corresponden a este fenómeno. Bueno, por otro lado tenemos lo que hemos denominado la cartografía base topográfica urbana. Y la base topográfica urbana hasta ahora ha tenido muy poquito desarrollo. Han sido prácticamente 5 o 10 ayuntamientos los que han implantado y han podido desarrollar y acometer el coste de ejecución de una base topográfica urbana. La base topográfica urbana y la base topográfica armonizada vienen a reducir los costes en el futuro, pero su implantación y realización ahora mismo es obvio que por el nivel de calidad que se exige, por el nivel de detalle que se exige, son cartografías con un alto coste de producción. Bueno, este cuadro comparativo que he obtenido de una conferencia de las primeras jornadas ibéricas de infraestructura de datos espaciales muestra un poco las diferencias entre la BTA y la BTU. Bueno, que van algo más allá de la escala, ¿no? Por el tipo de primitivas que utilizan, quizás porque la BTA en realidad no es una cartografía, no es una base de datos 3D, sino que es una cartografía que se define como 2,5D, ¿no? Es una cartografía plana con atributos de Z. Bueno, los temas se han ampliado, lógicamente, al ser una base topográfica urbana hay un número de elementos como papeleras o como determinados tipos de registro que no se habían contemplado en la BTA para la escala 5 o 10.000, pero que sí deben ser contemplados en la base topográfica urbana. Y un ejemplo de una base topográfica urbana que hemos producido nosotros para el Ayuntamiento de Albacete. En este caso, sobre QGIS, bueno, se puede ver un municipio, es una pedanía, sus calles y una consulta, la selección de los registros de saneamiento que están en la avenida Príncipe Felipe. Bueno, pues y una de las características que presenta la base topográfica urbana y la base topográfica armonizada es que todos los elementos que en todos los puntos de la cartografía hay una superficie, es decir, los viales también son superficie, no son el espacio que queda entre dos aceras, los viales también son superficies. Bueno, y por último las conclusiones, poquito sobre todo que tengan en cuenta el marco jurídico que regula esto y que ha hecho posible llegar al punto en el que estamos. Que la base topográfica urbana y la base topográfica armonizada son dos tipos de representación de la información espacial o dos modelos de representación muy útiles y que cualquier ayuntamiento que quiera estar dentro del mundo de las Smart Cities necesita. Entonces, no puedes tener una cartografía en formato CAD si quieres ser una Smart City. Entonces, pero para llegar a esto ha sido necesario un marco jurídico. Entonces, producir y mantener una información espacial con estas características no puede ser misión de una sola administración. Es necesario un marco jurídico que regule la producción y distribución y la reutilización de los datos. Es necesario después un trabajo técnico que desarrolle un modelo que haga interoperables los datos y los servicios espaciales. Y por último, es fundamental un cambio de mentalidad en cuanto al tratamiento de los datos, la propiedad de los datos, incluso yo diría a veces la posesión de los datos. Los datos tienen que liberarse porque los datos generan riqueza. Los datos permiten a las empresas la reutilización de los mismos y generar nuevos proyectos y nuevas riquezas en información. Y eso es un proceso que sí o sí va a suceder. Bueno, y no me extiendo más. Les quiero dar muchísimas gracias por haberme invitado a este congreso. Espero que la ponencia haya resultado de su interés y, por supuesto, quedamos a su disposición para cualquier cosa. Un fuerte abrazo desde España y